NiH2 se puede nombrar como dihidruro de níquel, hidruro de níquel 2 o hidruro niqueloso también. Bienvenidos, en este video hablaremos de nomenclatura de hidruros. Los hidruros son compuestos binarios, es decir, que están formados por dos elementos. Uno de ellos es el hidrógeno, que en el compuesto tiene una carga negativa, tiene un número de oxidación de -1, que es un número de oxidación alternativo al +1, que es el más común para el hidrógeno, y también en este compuesto va a haber la presencia de un metal. Aquí nos centraremos en los hidruros metálicos. Una característica de estos compuestos es que el subíndice que va a tener el hidrógeno en la fórmula del compuesto va a estar directamente relacionada con el número de oxidación del metal, y esto vuelve práctico el nombrar estos compuestos. Recuerda que la carga del hidrógeno aquí va a ser de -1 hidruro. Tenemos aquí nuestro cuadro con las tres nomenclaturas: sistemática, que emplea prefijos, ejemplo di para 2, hidruro de níquel; stock, números romanos para el número de oxidación del metal, en este caso el níquel, 2; y la tradicional, que emplea sufijos y prefijos para indicar esta relación entre el número de oxidación en el metal, hidruro niqueloso como ejemplo. En la sistemática vamos a emplear estos prefijos para indicar el número de átomos de hidrógeno que tiene el compuesto. Aquí hacemos la precisión con un asterisco, que en algunos casos el prefijo mono va a emplearse de una manera cuidadosa. Ya te diré en qué momentos. Tenemos aquí 8 ejemplos de hidruros con distinta cantidad de átomos de hidrógeno. Veamos aquí en color rojo la relación entre el número de átomos de hidrógeno y el prefijo. Tiene 2 hidrógenos, dihidruro de cobalto. Aquí en este caso, y es la precisión que te comentaba hace un momento, no vamos a decir dihidruro de monocobalto, no se emplea aquí el prefijo mono, simplemente cobalto para un átomo de cobalto. Trihidruro de cobalto. 4 hidrógenos, tetrahidruro de circonio. 5 hidrógenos, pentahidruro de tántalo. 6 hidrógenos, hexahidruro de cromo. 7 hidrógenos, heptahidruro de renio. 1 hidrógeno, monohidruro de cesio, y 1 hidrógeno también, monohidruro de cobre. También aquí colocamos un asterisco porque según la bibliografía puede indicarse necesario aquí el uso del prefijo mono o no. La mayoría de la bibliografía así lo indica, y también es importante notar que quien va a evaluar nuestra nomenclatura tenga las mismas reglas para que no se presente esta confusión. Tenemos aquí 4 hidruros, vamos a nombrarlos según la nomenclatura sistemática. Puedes poner pausa al video y regresar para ver la respuesta. Bien, tenemos 3 hidrógenos, trihidruro de niobio; 2 hidrógenos, dihidruro de calcio, aun cuando el calcio solo tiene un número de oxidación. Sí es necesario especificar di como prefijo. 3 átomos de hidrógeno, trihidruro de oro; 5 átomos de hidrógeno, pentahidruro de protactinio. Vamos con la segunda nomenclatura, la stock. Emplearemos números romanos para indicar el número de oxidación del metal. Los números de oxidación también los podemos ubicar en la tabla periódica de los elementos, donde recuerda que aparecen los números de oxidación más comunes. Y haciendo uso también de las reglas de números de oxidación, se puede obtener el número de oxidación. Sin embargo, en este caso, como el hidrógeno tiene carga de -1, dijimos que va a ser rápido obtener el número de oxidación del metal, porque va a ser directamente equivalente al subíndice que tiene el hidrógeno en la fórmula del compuesto. Tenemos aquí algunos ejemplos de hidruros que corresponden a metales que únicamente tienen un número de oxidación, y en estos casos, en la nomenclatura stock, no se va a especificar este número de oxidación con números romanos. Es decir, el sodio solo tiene un número de oxidación, que es el +1; el escandio solo tiene un número de oxidación, que es el +3; y por ejemplo el galio también solo tiene un número de oxidación, que es el +3. Por lo tanto, no lo indicamos en números romanos en la stock. Quedaría como hidruro de sodio, de rubidio, de cadmio, de galio, de escandio, de bario, de plata y de lantano. ¿Cuál sería el proceso que seguiríamos para nombrar el compuesto? Ir a la tabla periódica, ubicar el elemento bario y darnos cuenta que solo tiene un número de oxidación, que es el +2, y por lo tanto en la stock se nombraría como hidruro de bario simplemente. Sin embargo, si el elemento tiene más de un número de oxidación, no importa cuántos, pero con que tenga 2 o más, entonces será necesario indicarlo en números romanos. El hierro tiene 2 números de oxidación habitualmente en la tabla periódica, que son el +2 y el +3. Como tiene 2 números de oxidación, es necesario indicar cuál de ellos tiene en este compuesto, y en este caso va relacionado con el subíndice 2, por lo tanto, hidruro de hierro 2, hidruro de hierro 3, hidruro de vanadio 4, hidruro de cromo 2, hidruro de cromo 3,
hidruro de plomo 4, hidruro de oro 1 y tenemos por acá hidruro de paladio 2. La diferencia entre este hidruro de oro 1 y un hidruro de sodio, por ejemplo, es que el sodio solo tiene un número de oxidación, mientras que el oro tiene dos números de oxidación, que es el +1 y el +3, por lo que en este caso sí es necesario indicarlo en números romanos. No importa cuántos números de oxidación tenga en este caso el metal, si tiene 2 o más, entonces se indica con números romanos. Vamos a nombrar estos 4 ejemplos, puedes ponerle pausa al video y ver la respuesta en un momento. Entonces, el hafnio en la tabla periódica aparece reportado solamente con un número de oxidación, que es el +4. Como solo tiene un número de oxidación, el compuesto quedaría simplemente nombrado como hidruro de hafnio. El cerio, en cambio, tiene dos números de oxidación, +3 y +4. Es necesario indicar cuál de ellos tiene en este compuesto. Como tiene un subíndice 3, por lo tanto, hidruro de cerio 3. El osmio tiene una amplia cantidad de números de oxidación. Basta saber que tiene más de 2 para ya, en este caso, nombrar este compuesto empleando números romanos. Hidruro de osmio 8. Y por acá tenemos HGH, hidruro de mercurio 1, porque tiene más de un número de oxidación. Vamos con la tercera y última nomenclatura, la tradicional. Hacemos uso de nuestro cuadro para números de oxidación. Si el metal tiene un solo número de oxidación, entonces emplearemos hidruro, la raíz del metal, con la terminación ico. Si tiene dos números de oxidación, el menor oso, el mayor ico. Tres números de oxidación, hiposo, oso, ico. Y para 4, hiposo, oso, ico, hiper, ico. La raíz del metal, recuerda que es parecida al nombre del elemento, aunque hay algunas excepciones. Tenemos estas 7. Para el hierro, cobre, plomo, oro, plata, estaño y azufre hay modificaciones de la raíz que tienen que ver con su nombre en latín. Tenemos aquí 8 ejemplos de hidruros que corresponden a metales que solo tienen un número de oxidación. Como solamente tiene un número de oxidación, en automático la terminación va a ser ico. Hidruro lítico, fráncico, cíncico, alumínico, ítrico, estróncico, argéntico y lantánico. Veamos a continuación cómo emplear la tablita que hace un momento les presenté para nombrar hidruros cuando el metal ya tiene más de un número de oxidación en esta nomenclatura. Tenemos primero aquí un ejemplo de un metal, el terbio, que tiene un solo número de oxidación, que es el +3. Por lo tanto, su hidruro, TbH3, se nombrará directamente como hidruro térbico. Las palabras que tienen como sufijo ico son esdrújulas, siempre en la nomenclatura tradicional, y por lo tanto requieren el acento. Gráfico. Veamos ahora un metal que tiene dos números de oxidación. Es el caso del europio, que tiene +2 y +3. Y aquí tenemos sus dos hidruros, EuH2, EuH3. Por lo tanto, en el primer caso tenemos un número de oxidación de +2 y en el segundo de +3. Y cuando tenemos dos números de oxidación según esta tablita, corresponde el uso de los sufijos oso, ico. Oso para el menor, ico para el mayor. Hidruro europioso, hidruro európico. El rutenio tiene 3 números de oxidación reportados en la tabla periódica. Y aquí recuerda que es importante que tu tabla periódica coincida con la tabla periódica de quien está evaluando la nomenclatura para que no haya confusiones al momento de nombrar algunos compuestos, sobre todo en la nomenclatura tradicional. Tendríamos entonces números de oxidación de +2, +3 y +4 y nombres, por lo tanto, para 3 números de oxidación empleamos hipooso, oso, ico. Hipooso para el menor, ico para el mayor, oso para el que está en medio. En este caso, hidruro hiporrutenioso, hidruro rutenioso, hidruro ruténico. Y cuando tenemos un metal que tiene 4 números de oxidación, empleamos los 4, desde hipooso hasta perico. Tenemos aquí +3, 4, 5 y 6, y aquí los 4 hidruros correspondientes, con sus números de oxidación. Para el neptunio, hidruro hiponeptunioso, hidruro neptunioso, hidruro neptúnico y también el hidruro perneptúnico. Ahora vamos a nombrar, para finalizar, 3 hidruros bajo las 3 nomenclaturas. En el primer ejemplo tenemos el hidruro de plomo, que tiene 2 números de oxidación, +2 y +4, que los puedes consultar en la tabla periódica. En la sistemática no ocupamos los números de oxidación, simplemente nombramos, como hay 2 hidrógenos, un plomo, dihidruro de plomo. En la stock sí vamos a ocupar los números de oxidación, no cuáles son, sino cuántos tiene. Como tiene 2, ya con eso es necesario indicar el número de oxidación del plomo en este compuesto. En este caso tiene el número de oxidación de +2, por lo tanto, hidruro de plomo 2. Y en la tradicional sí ocupamos saber cuántos números de oxidación tiene ese metal. Como en este caso tiene 2, ocupamos oso para el menor, ico para el mayor. Como en este caso tenemos el +2, hidruro plumboso. Recuerda que el plomo es de las excepciones de metales o de elementos en general cuya raíz tiene una modificación.
Ejemplo 2. Rodio. Tiene 4 números de oxidación. En la sistemática quedaría como dihidruro de rodio. En la stock, como tiene más de un número de oxidación, en este caso 4, indicamos con números romanos qué número de oxidación tiene el rodio en el compuesto. Hidruro de rodio 2. Y como tiene 4 números de oxidación, corresponde el uso de los 4 prefijos y sufijos. Hipo, oso, oso para el más 3, ico para el más 4 y perico para el más 6. Como en este caso tiene el más 2, el más pequeñito, entonces le corresponde hipo-oso. Hidruro hipo-rodioso. Ejemplo 3. Tenemos aquí al olmio. Es un metal que tiene solamente un número de oxidación, que es el más 3. Por lo tanto, en la sistemática, trihidruro de olmio, pero en el stock, como solo tiene un número de oxidación, no lo indicamos en números romanos y quedaría simplemente como hidruro de olmio. Y en la tradicional, como tiene un número de oxidación, la terminación en automático es ico, hidruro olmico. Espero que este video te haya sido de utilidad. Te invito a revisar la serie de nomenclatura que tenemos en el canal, por ejemplo, el de números de oxidación, para calcularlos de una manera práctica. Y también a revisar los demás videos. Gracias y mucho éxito.